Bienvenido a una lección sobre la solución transitoria y solución periódica constante para movimientos forzados amortiguados y resonancia práctica. En la lección anterior, justificamos la fórmula de la solución general para el movimiento de fuerza amortiguada se muestra aquí en azul. Cuando tenemos un movimiento de fuerza amortiguado, el complementario la solución X sub C se denomina solución transitoria, y se identifica con X sub TR, y en la solución particular X sub P se denomina constante solución periódica identificada de X sub SP. Hablemos de por qué es así. La solución transitoria X sub TR pasa a cero cuando T se acerca al infinito como implican todos los términos. Un exponencial dentro de un exponente negativo. Examinando las tres formas posibles de la solución transitoria, incluso cuando tenemos la primera forma, nuestro sub 1 y nuestro submarino 2 siempre serán negativos. Razón por la cual la solución transitoria pasa a cero cuando T se acerca al infinito. Entonces, para una T grande, el efecto de la solución transitoria es insignificante y vemos esencialmente solo la solución periódica constante, de ahí el nombre de transitorio. Observe que la constante la solución periódica no implica constantes arbitrarias, y las condiciones iniciales solo afectan a la solución transitoria. Por lo tanto, el efecto de las condiciones iniciales es insignificante después de un cierto periodo de tiempo. También podríamos centrarnos en la solución periódica constante e ignora la solución transitoria. Consulte a continuación un gráfico dado varias condiciones iniciales. Analizando el gráfico, aviso las condiciones iniciales son insignificantes después de un cierto periodo de tiempo. La velocidad a la que la solución transitoria pasa a cero depende de P y, por lo tanto, de C, la constante de amortiguación o fricción. Cuanto más grande es P, más grande es C y más rápido es el transitorio, la solución se vuelve insignificante. Así que cuanto menor sea la amortiguación, mayor es la región transitoria. Esto concuerda con la observación de que cuando C es igual a cero, lo que significa que no hay amortiguación, las condiciones iniciales afectan el comportamiento de todos los tiempos. Describamos lo que entendemos por resonancia cuando hay amortiguación. Como no hubo conflictos a la hora de resolver con coeficientes indeterminados, no hay término que llegue al infinito. En cambio, analizamos el valor máximo de la amplitud de la solución periódica constante. C hace la amplitud de la solución periódica constante. Si trazamos C en función de omega 1 con todos los parámetros fijos, podemos encontrar su máximo. Llamamos al omega 1 que alcanza este máximo la frecuencia de resonancia práctica. Llamamos al máximo amplitud C del omega 1, la amplitud de resonancia práctica. Por lo tanto, cuando hay amortiguamiento, hablamos de resonancia práctica en lugar de pura resonancia. Una gráfica de muestra de tres diferentes valores de C se dan en la figura 2.8 a continuación. Como puede ver, la amplitud de resonancia aumenta a medida que la amortiguación se reduce, y la resonancia práctica puede desaparecer por completo cuando la amortiguación es grande, como vemos en el gráfico inferior. Para encontrar la C máxima, necesito encontrar C de omega 1. Encontramos la fórmula para C en la lección anterior, y ahora simplemente llamamos a C una función del omega 1. A continuación, lo encontramos derivado e identificamos. Con una derivada es igual a 0 indefinido. La derivada es 0 cuando omega 1 es igual a 0 o cuando 2p está elevado al cuadrado más omega 1 al cuadrado. Menos omega bajo 0 al cuadrado es igual a 0. Lo que significa que una derivada es igual a 0 cuando omega 1 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad omega sub 0 al cuadrado menos 2p al cuadrado. O cuando omega menos 1 es igual a 0. Si omega es inferior a 0 al cuadrado menos 2p al cuadrado es positivo, entonces la raíz cuadrada de la cantidad de omega sub 0 al cuadrado menos 2p al cuadrado es frecuencia de resonancia práctica. Ese es un punto en el que C de omega sub 1 es el máximo, lo que se deduce de la primera prueba de derivados. Si omega es inferior a 0, cuadrado menos el 2p al cuadrado no es positivo, entonces el C de omega 1 alcanza su máximo. En omega menos 1 es igual a 0 y no hay resonancia práctica, ya que asumimos omega sub 1 es mayor que 0 en nuestro sistema. En este caso, la amplitud aumenta a medida que la frecuencia de forzamiento se reduce. Si se produce una resonancia práctica, la frecuencia es menor que omega sub 0. Como la amortiguación C y por lo tanto P se hace más pequeño, la resonancia práctica la frecuencia va a omega sub 0. Por lo tanto, cuando la amortiguación es muy pequeña, el omega sub 0 es una buena estimación de la frecuencia de resonancia práctica. Este comportamiento concuerda con la observación de que cuando C es igual a 0, nuevamente, cuando no hay amortiguación, entonces omega sub 0 es la frecuencia de resonancia. Otra observación interesante es que cuando omega sub 1 se acerca al infinito, luego C la amplitud se acerca a 0. Esto significa que si el forzamiento la frecuencia es demasiado alta, no logra mover la masa en el sistema de resorte masivo. Esto es bastante intuitivo. Si nos movemos hacia adelante y hacia atrás muy rápido mientras estamos sentados en un columpio, no hará que se mueva en absoluto. No importa lo contundente que sea.
Las vibraciones rápidas deben anularse entre sí antes de que la masa tenga alguna posibilidad de responder moviéndose hacia un lado u otro. Espero que esto te haya resultado útil.